Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei y nos vamos acercando al centenario. Pensaba que nos podía servir para nuestro diálogo con el Señor en ocasión de esta fiesta, pues volver a recrear y a meditar qué fue lo que sucedió ese día, a la luz de los estudios previos de un historiador que está haciendo una nueva biografía más íntima o más espiritual, como de la evolución interna de San José María. El historiador se llama José Luis González Gullón, y recuerda que el joven sacerdote José María Escrivá llegó a Madrid en abril de 1927 para realizar la tesis doctoral en Derecho, procedente de la diócesis de Zaragoza. Que también ahí vemos una primera idea, es la importancia del estudio, de la formación profesional, que tú, Señor, le hiciste ver desde el principio. Después, como veremos, promovería la santificación del trabajo, pero qué importante ahondar en el conocimiento de pues, las ciencias humanas y también la ciencia teológica para conocer mejor a Dios. Por eso diría que el gran enemigo del Señor es la ignorancia, y decía que el Opus Dei es una gran catequesis. Y bueno, ahí sale un primer propósito, seguir estudiando para ser un buen instrumento en la evangelización, en llevar el mensaje que sea convincente, atractivo y que pues esté a la altura de lo que anunciamos, ¿no? Era un sacerdote joven de 25 años que sentía en su alma la inquietud de que Dios le pedía algo para el bien de la iglesia, pero no sabía qué era. De hecho, por esa razón decidió hacerse sacerdote. Pensó que era la manera como natural de responder a Dios, pero sabiendo que no era simplemente pues para ser un cura, sino que algo había más que todavía no sabía lo que era. Desde hacía una década barruntaba un querer divino, era el verbo que él utilizaba, ¿no? Como estaba velado, rezaba para que se hiciera la luz, con esa jaculatoria del ciego de Jericó: Señor, que vea, Domine, ut videam. También vemos la importancia de la vida interior. Todos estamos aquí meditando sobre la llamada a la santidad, que es como eje del carisma que el Señor le concedió. Y entonces vemos también la importancia de ser almas de oración, de hablar con el Señor, de ahondar, buscar una y otra vez en los mismos argumentos, en los mismos pasajes de la Escritura. Dios va dando luces nuevas, y por allá, muchos más años más tarde, 50 años más tarde, decía: a la vuelta de 50 años estoy como un niño que balbucea, pero obviamente mucho más profundo, pero siempre Dios va mostrando despacio, pero hace falta ese silencio, hace falta ese tiempo delante de Él, hace falta ese tomárselo muy en serio, ¿no? No es una cuestión simplemente funcional, ¿no? De apuntarse a un grupo, una comunidad, sino de crecer para adentro, de ser amigo de Dios, buen hijo de Dios, buscar la voluntad del Señor y querer cumplirla. Por eso eran como dos grandes jaculatorias: Señor, que vea, y a la Virgen le decía: Señora, que sea. Mientras estudiaba ahí en el seminario en Zaragoza, iba a la iglesia ahí del Pilar: Señora, que sea. Señor, que vea lo que quieres, y tú, Madre mía, ayúdame a hacerlo.
A veces la vocación la plantean siempre es como que qué miedo, como a ver si de pronto logro sacarle el cuerpo al Señor, o no, yo hablaba con un amigo que recordábamos, un joven mexicano en la residencia de la obra de San Sebastián, Ayete, que era supernumerario. Entonces cayó en la crisis esta de si será que Dios me quiere numerario. Y entonces nos contaba que, claro, hasta que después de darle vueltas y de hacerse el bolo, lo expulsaron de la residencia y todo, después ya regresó. Y entonces dijo, es que la clave es un día que en la oración me di cuenta que no era, Señor, tú sí quieres que sea numerario, sino, Señor, dame la vocación de numerario. Claro, ya eso es otra cosa, ¿no? Efectivamente, cuando nos contaba la historia, pues llevaba ya unos años de numerario. Pero esa es la actitud. Pues si no, dame la vocación de numerario. Se dice, no, es que tú eres supernumerario. Ah, pues bien, yo donde tú quieras. Pero no es, Señor, ¿será que esto, cómo doy menos? No, no, ¿cómo doy lo que tú quieres que te dé? ¿No? Porque ya ninguna es menos que otra, ¿no? Es, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Le doy todo donde Él quiera. Udvide, Señor, que vea. Señora, que sea. El prelado le gusta explicarlo, tan filósofo y tan teólogo, entonces dice, dame luz en la inteligencia para ver y dame fuerza en la voluntad para cumplir lo que vea. A veces uno lo ve y sigue sacándole el cuerpo. Procuraba ahondar en las luces que el Señor le daba. Por eso, por ejemplo, tomaba notas, luces que Dios le daba, ¿no? Pues esto, qué bonito el milagro del ciego que ve. Pero tomaba nota, Señor, que vea. Voy a repetir mucho estas palabras como las que te dijo Él, así como a Él le diste luces para ver con los ojos, dame a mí luces en la inteligencia para ver tu voluntad. Y entonces lo apuntaba, y esas fichitas las iba por ahí poniendo en la mesa para recordarlo o para llevarlo a la oración. Procuraba ahondar en esas luces que el Señor le daba, no las dejaba pasar. A veces pasa a veces pasa no, muchas veces pasa que Dios le da a uno luces, pero si uno se despista, pues la veo pasar, se vino y se fue. Y para eso es que está el papel, o bueno, hoy día será el celular, saca uno la nota y apunta. Qué idea tan buena, que la Virgen es la Madre de Dios. Pues es una bobada, pero no, me di cuenta que todo lo que eso significa, es apuntar, Madre de Dios, lo voy a repetir más. O don Álvaro decía, Madre de Dios y Madre nuestra, o sea, es tu mamá y mía, Señor, es nuestra madre, tuya y mía, como somos hermanos. Bueno, a veces son luces aparentemente muy ingenuas, pero es que el Espíritu Santo quiso que entráramos por ahí. Entonces, pues hay que tomar, lo mínimo es tomar nota. A veces pasa con los jefes que dicen eso, que llaman a un tipo y ni siquiera escribe lo que uno le está diciendo. ¿Cómo va a obedecer, no? Pues un poco el Señor puede pasar lo mismo, pues le dio una luz tan tremenda y pasó como el agua sobre la piedra. Pues San José María tomaba notas. Hasta que el 30 de septiembre del 28, aquel joven sacerdote acudió al convento de los Paules, que estaba como a las afueras de Madrid, a hacer su retiro espiritual. También la importancia de cumplir las normas de piedad, el plan de vida, que incluía que los sacerdotes hacían, pues seguimos haciendo el retiro anual. Y ya era octubre, entonces, bueno, en realidad ayer era pues como inicio de curso, se apuntó. Eh, Otros 6 sacerdotes, eran 7 en total. Y el martes 2 de octubre, después de celebrar la misa y asistir a una plática, se retiró a su habitación y leyó unos papeles de esas notas que hablábamos al comienzo, en las que había escrito ideas y sucesos que consideraba inspiraciones de Dios. Un retiro también es un buen momento para qué me ha ido diciendo Dios. Es un retiro mensual, ya uno mira su agenda, que ha ido diciéndome el Señor este mes. La primera semana me dijeron tal cosa en la dirección espiritual, un día en la oración apunté esta idea, la segunda semana pasó esto, en la confesión. Y uno va viendo y si lo hace así, pues ve que hay como un hilo conductor, o dice, me han dicho lo mismo las 4 semanas. Quiere que no me he enterado. Bueno, al menos en el retiro me entero y saco un gran propósito de. O compara uno aquello con lo que sacó en el retiro anual, que fue una luz grande del Espíritu Santo. Bueno, él estaba en esas, mirando la acción del Señor en su alma, así se lo oí decir
a alguien que decía que esa era la teoría de Andrés Vázquez de Prada, el biógrafo, que lo conoció muy, bueno, personalmente, muy a fondo y que pudo purgar en todos los apuntes íntimos. Y su teoría es que lo que él vio el 2 de octubre fue la acción de Dios en su alma. ¿Qué había hecho Dios con él durante esos 10 años? Y que pues era esto, es lo que tiene que hacer todo el mundo. Bueno, ya iremos viendo, tomando precisamente nota de esos apuntes íntimos, qué luces nos da hoy en este comienzo de un nuevo año del Opus Dei. Leyendo esos papeles, dice él, mientras recopilaba con alguna unidad las notas sueltas, ahora veo, ¿no? Que se ve que intentó poner unidad. Ah, pues mira, estas son de oración, estas son de mortificación, estas son de apostolado. Intentó poner alguna unidad en aquellas notas. Eran hojitas pequeñas de una agenda. Las notas sueltas que hasta entonces venía tomando. Es el número 306 de los apuntes íntimos. De repente, y ahí es la luz, ¿no? La fuerza de Dios que actúa, quiso Jesús que se comenzara a dar forma concreta a su obra. Todo esto son notas tomadas en unos cuadernos, le llaman las Catalinas, que son sus apuntes íntimos, que son en realidad como el tomo 2 en adelante, porque el tomo 1 lo destruyó para nuestra tristeza. Dice don Álvaro que en su humildad había tantas cosas ahí tan íntimas y tan sobrenaturales, unas luces de Dios muy grandes, y él decía que pensaríamos que era santo, y entonces pues, las quemó. El Señor permitió eso. Entonces aquí es él recordando un tiempo más tarde, ¿no? Quiso Jesús que se comenzara a dar forma concreta a su obra, como arqueología, pero bueno, muy, muy cercana en todo caso al momento en que sucedió. Y qué bueno hacer la oración aquí delante de ti, Señor, para darte gracias de ese momento. Ahí estábamos nosotros. Estos días volví a mirar la película, pues la escena, está por ahí en internet, de la recreación que hizo Joffé en Encontrarás Dragones, de ese momento, en que José María está en esa mesita con esas, y se pone de rodillas y ve a Jesús trabajando, y ve a miles de personas trabajando, cada uno sus cosas en una chocolatería, otros en una clínica, otro minero, y que se van acercando como a ese balcón desde el que se ve a Cristo ahí, carpintero, como la manera que él encuentra. Quiso Jesús que se comenzara a dar forma concreta a su obra. Escribá se dio cuenta de la hermosa y pesada carga que el Señor, en su bondad inexplicable, había puesto sobre sus espaldas. Después diría que había recibido una gracia de carácter sobrenatural, que consistía en una iluminación, y viene lo de la luz. Señor, que vea. Fíjate también lo de la perseverancia en la oración. 10 años pidiendo. No es como, ay, ya llevo una semana y nada que veo. 10 años hasta que llega. Llevas 10 años pidiendo Udvidean, iluminación sobre toda la obra. Y lo subraya, sobre toda la obra. Y en resumen, una idea clara, general de mi misión. Bonito ver esto, como vocación, como descubrir una idea clara, general de mi misión. Vocación y misión van de la mano. Él mismo lo dice en otra ocasión, hablando en teología dogmática sobre Jesucristo. Así como no podemos separar en Jesucristo su ser de Dios hombre y su misión de redentor, ser y hacer, pues igual pasa con nosotros también. Somos cristianos, tenemos una misión, llamados a la santidad y al apostolado. Ser otros Cristos identificados con Jesús por la filiación divina y hacer como Cristo, pues el reino de Dios en la tierra. Identidad y misión. Vocación es eso, tener claro que Dios me llama para sí con un mandato concreto y veremos en qué consiste. Se dio cuenta de lo que el Señor quería y lo que el Señor quería era que le diera forma concreta a ese espíritu que había ido recibiendo, que lo encarnara.
San José María lo adjudica a Dios, pero Dios le muestra que él será el instrumento. Dios quiere obrar a través de ese hombre. Lo miramos para entender qué fue lo que le pasó a él aquella vez, aquella mañana del otoño madrileño, pero también para aterrizarlo en nuestra vida, darnos cuenta de lo que el Señor quiere, que demos forma concreta a ese espíritu en nuestro hoy, en nuestra vida, sabiendo que el protagonista es Dios, pero que quiere contar con nosotros como instrumentos. Se dio cuenta, vio la vocación que había intuido por 10 años. Claro, toda la teología de la vocación es una maravilla y hay que seguir ahondando porque es lo que es uno, ¿no? Y esto ya alguien me preguntaba, ¿no? Padre, ¿usted ha tenido en estos 25 años de sacerdocio alguna crisis espiritual? Yo le respondí, buena pregunta. Pero bueno, sí, se hacen como, bueno, a ver, en ese tiempo, ¿qué ha pasado? ¿No? Y espera activa, 10 años, ¿no? Buscando, búsqueda generosa de la voluntad de Dios. Búsqueda generosa, porque eso implica pues echarse la familia al hombro, irse para Madrid, porque se ve que es lo que conviene para que esa vocación arraigue, para que entre lo que el padre, su padre le había dicho del estudio del derecho, sin saber todavía qué era, pero va diciéndole que sí a Dios en esas cosas concretas, pequeñas o grandes, sin ser todavía, eh, sin tener un nombre concreto, ¿no? Que vea, que vea. Vocación no es necesariamente lo que me parezca chévere, agradable, placentero. A veces pensamos que eso, no, es que como que no lo veo. No lo veo es que es durito, ¿no? Entonces, no. Yo quiero algo más suave, ¿no? Quiero vocación de millonario, ¿no? Yo quiero ser millonario y te dicen, no, de pronto Dios tiene vocación de millonario, pero no, Dios quiere que coja la cruz y que sea pobre, como Él fue pobre. Entonces, no es que no lo termino de ver, no lo termino de ver, es un majadero, ¿no? No, en este caso lo que San José María vio fue la carga pesada que suponía asumir el llamado. Por eso, obviamente, es vocación de Dios. Bueno, Cristo, su vocación, su misión era morir en la cruz, redimirnos. Entonces Jesús también puede decir, no, hombre, bueno, pues de hecho lo dice, si es posible aparta de mí este cáliz, ¿no? Porque humanamente uno experimenta esa sensación. Pero lo importante es, si es posible, pero yo voy a que no es posible, hágase. La Virgen también sabía todo más o menos lo que se le venía, ¿no? Dice, ¿no era esto posible? Fíjate, hágase en mí según tu palabra. Por eso es bueno mirar estas vocaciones, ¿no? Y San José María ve la hermosa y pesada carga. Pesada, pero hermosa. Hermosa, pero pesada, ¿no? Van de la mano, ¿no? Cruz y resurrección. No podemos pretender el domingo de Pascua sin pasar por el Viernes Santo. Pero tampoco podemos pensar que el cristianismo es un Viernes Santo eterno, no. El Viernes Santo tiene el sentido que lleva al domingo de Pascua, que es la palabra final. Hermosa carga porque viene de Dios, pero también pesada. Y es bueno saberlo, que es pesada. Y bueno, pues la vida es así, la vida es una aventura. Y la vida, entre más difícil, más grande la aventura. Aunque será también el Señor quien la lleve, como dice el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas. No se queje, es que esto es un yugo. Esa es la vida cristiana. Ya lo dice Job, que estamos meditando en estos días en la misa. La vida del hombre en la tierra es una lucha. ¿Quién dijo que esto es venir a soplar y a hacer botellas? No, la vida del hombre es lucha. Y lo dice él que ya sabemos todo lo que le tocó pasar. Pero vengan, aprendan de mí y encontrarán descanso para sus almas, nos dice Jesús. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él es el que la lleva. Se ponen a mirar y después, hombre, es el Cirineo. Tampoco podemos poner demasiado énfasis en lo pesada que es la carga. Lo vimos con el prelado aquí en este paso por Colombia,
cuando hablaba del celibato, porque es importante el celibato. Contamos, acaba de pedir la admisión en Adarve, un supernumerario joven, y pues me puso contento, pero también digo, bueno, hay que hablar a los jóvenes de celibato. Hace falta, sigue siendo, siempre hará falta en la iglesia, pues personas que vivan el celibato. Y la cultura y tal se opone a eso, y obviamente el diablo no le gusta. Pero también hablando de esto, es duro, pues sí, pues tiene su carga, pero tampoco tanto. Y porque es una carga hermosa. Es darle el corazón por completo a Dios. Entonces tampoco hay que poner tanto énfasis en lo pesada que es la carga. Pues el celibato por una parte, pero también la carga de ser un padre de familia numerosa y pobre, la carga de trabajar bastante, la carga de dar la cara por Cristo en la sociedad actual, la carga bueno, de ser cristiano, que lucha por ser coherente. Entonces tampoco insistir tanto porque hemos de recordar que es hermosa y que el ponerla sobre nuestras espaldas es fruto de, lo que dice ahí en nuestros apuntes íntimos, la bondad inexplicable del Señor. No es como que me tocó bailar con la más fea, pues como dice el gran popular. No, me tocó la mejor, la carga más pesada que la lleva Jesús. Entonces por eso dice, esta carga pesada es un regalo de la bondad inexplicable del Señor. Saber que me quieres tanto, dirá más adelante en camino, Dios mío, y no me he vuelto loco. Lo dice desde la cruz, lo dice desde la Guerra Civil Española, de todo lo que le ha tocado pasar. Y el fruto, pues el resumen, el resultado es saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Más adelante dirá, explicando lo que es la vocación, en una homilía de Cristo que pasa. La vocación enciende una luz, 2 de octubre, iluminación sobrenatural. Una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Para esto fue que nací. Uno de los grandes problemas de la cultura contemporánea es la falta de sentido. Uno de esos libros famosos, además de un judío, del siglo XX es El hombre en busca de sentido. Es recomendable, por cierto. Víctor Frankl conoció a San José María, de hecho. Y la gente por ahí es que no sabe yo de dónde vengo, para dónde voy, ¿no? Y quién me trajo al mundo y no me preguntaron, bueno, etc. Nosotros lo sabemos, ¿no? La vocación nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿A dónde voy? A Dios. Después de haber sembrado este mundo, pues ese mensaje maravilloso de paz y de alegría. Y que le da sentido, y por eso la alegría del Evangelio. Nuestra vocación es de felicidad. Una santidad que tiene que ser alegre. Es convencerse con el resplandor de la fe, seguimos con la luz, del porqué de nuestra realidad terrena. ¿Yo para qué nací? Pues para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir una misión maravillosa que Dios me asignó en su bondad inexplicable. O sea, es un regalo maravilloso habernos traído a la existencia, pero más aún habernos dado la fe y habernos dado una misión. En eso consiste la luz de la vocación. Nuestra vida, la presente, la pasada, la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Todos los sucesos y los acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio. No diría San José María, ahora entiendo por qué mi papá se quebró. Dios quería que estuviera pobre y que esta misión fuera a partir de la pobreza. O sea, no fue que un malvado que le hizo pues la maldad a mi papá que lo terminó matando de un infarto porque sufrió mucho y tal. No, ahora veo que había un sentido en aquello, que no entendía y que bueno, es Dios que estaba preparando este instrumento. Cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Entonces mirar nuestra vida delante de Dios, que ha querido el Señor con todo lo que me ha pasado, aparentemente bueno, aparentemente malo, las maravillas que me ha dado y que yo no termino de agradecer, mis errores, que pues obviamente son las sombras de este cuadro, pero también que ha querido Dios al permitirme aquello. Todos los sucesos y los acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio. Eso es la vocación. La luz que nos permite ver, ahora entiendo. Entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor. Y nos sentimos como arrollados por ese encargo que se nos confía.
Un hombre con una misión, una hermosa y pesada carga, pero una misión otorgada por Dios. El protagonista es el Señor. Por eso concluye que el 2 de octubre de 1928 fue, dice así, el día en que el Señor fundó su obra. Por eso lo de quemar los cuadernos aquellos, porque el protagonista no es José María, dirá él, ¿no? El protagonista es Dios. Por eso, cuando más adelante pues, le toque darle un nombre a esa institución, porque queda muy claro que lo importante es la misión, ¿no? Él no ve ahí un centro, no ve una iglesia, no ve una casa, no ve señores, señoras, no, él ve una misión. La institución vendrá después. Ve la misión de proclamar este mensaje. Ese día el Señor fundó su obra. ¿Y qué fue lo que hizo? Le mostró a uno, al fundador, su llamada. Y ya quedaba la aventura de sacarla adelante. La obra de Dios. Por eso, ¿qué recibió? Una luz, una iluminación, dice él, sobre toda la obra, aunque no la viera completa. Sabemos, por ejemplo, que en ese momento no vio a las mujeres, aunque estaban las mujeres en ese núcleo esencial, aunque su misión sí estuvo presente allí. Una idea clara general de mi misión. Si bien pensó que no era para fundar nada, Dios le hacía ver su camino recorrido, el sentido de las luces recibidas, recogidas en aquellas fichas, que ahora empataban en un propósito de vida, en una misión. Emocionado porque acababa de ver la voluntad de Dios, así lo dice él en un punto íntimo, por la que había rezado tanto, ¿qué hizo? Esto es muy bonito, porque recordemos que esto es en su habitación, delante de un escritorio, se puso de rodillas. Claro, es ver a Dios. Acaba de terminar la misa, todo esto no hay que olvidarlo, ¿no? Que todo esto, siempre estos grandes momentos están relacionados con la misa, el don de Dios, ¿no? Es la iglesia que se está, el misterio de la gracia. Y entonces, claro, San José María sabe lo que está viviendo, se pone de rodillas. Entonces, es una anunciación, ¿no? Esto es Dios que ha traído al mundo, acaba de fundar la obra. Y entonces la acción es culto, de rodillas. Y dar gracias al Señor. Fíjate la importancia de esa virtud, de la gratitud. Después diría, lo único que son ponerse de rodillas y dar gracias a Dios. Telón de fondo. ¿Qué suena mientras tanto? Como telón de fondo de esta escena, unas campanas. Dios es que lo hace todo perfecto, ¿no? Esto es como teatral, ¿no? Los ojos para la luz, la inteligencia, y el oído escucha unas campanas de una iglesia cercana, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Quiere decir que María está ahí. Él lo dirá después, no son invenciones mías. El Opus Dei nació bajo el manto de Nuestra Señora. Estaba la Virgen ahí arropando esa criatura. Pues un embrioncito, pues, ¿no? Pero ahí, ese sonido es, por eso una de esas campanas está en Torre Ciudad. De la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, por si las moscas. Quieren que también, por eso está la devoción nuestra a los ángeles custodios, porque es el día en que el Señor quiso traerlo al mundo. No estamos solos, ¿no? Más adelante consideró este evento como una muestra de la intercesión de Santa María y de los ángeles en el instante mismo de la fundación. San José María se puso de rodillas, rezó, fue consciente, se dio cuenta de que una vez más Dios había irrumpido con fuerza en la historia de los hombres y de que aquel evento fundacional formaba parte, como dirá por ahí en una meditación en el 52, de la historia de las misericordias de Dios con los hombres. No puede mirar la historia de las misericordias de Dios con los hombres, obviamente la creación, el diluvio, el Mar Rojo, el paso del Mar Rojo, la iglesia, San Agustín, Santo Tomás. Bueno, el Opus Dei, historia de las misericordias de Dios con los hombres. Hay que tener en cuenta que para él la historia entera es manifestación de las misericordias de Dios Padre. Pero se nos acabó el tiempo y podríamos, pues todavía nos queda faltando, pues que hay un espíritu, una institución, un mensaje. No me puedo ir sin decirlo. El corazón del carisma recibido, de lo que vio, por eso la imagen aquella de tanta gente, de tantos trabajos, es
la secularidad, como la gran luz que estamos resaltando en estos momentos, como el camino para ser santo. Ese cura no es un religioso, es un cura secular, es decir, un cura que está en el siglo, en el mundo, que tiene que santificar la vida cotidiana de un cura. Y ve que ese mensaje es para dárselo a todo el mundo. Es que el 99% de los fieles de la iglesia somos seculares, la gran mayoría laicos. Y era, este mensaje se lo tienes que dar a ellos. Tú eres sacerdote, pues tienes que darles los sacramentos, la gracia, pero los protagonistas son ellos. Nosotros los sacerdotes estamos para servirle a ustedes, a que ustedes puedan llevar adelante esa misión. Secularidad como camino para ser santo. Estar unido a Jesucristo y darlo a conocer donde uno trabaja y reside. Ese era el mensaje. Como dirá más adelante en conversaciones, se trataba de promover entre personas de todas las clases de la sociedad el deseo de la perfección cristiana en medio del mundo, participando en las más diversas tareas humanas. Y eso terminaría siendo ahora sí en una familia en la iglesia, y que después se desarrolló, vinieron ya la luz de ver a las mujeres, la luz de ver la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, ahondar ya más posteriormente en el trabajo como medio de santificación. Yo, cuando esté levantado por medio del trabajo de tus hijos sobre todo el pináculo de las actividades humanas, atraeré todas las cosas hacia mí, pero eso ya es una luz del año 31. Y la de la filiación divina. Se trata de trabajar como hijo de Dios. Por eso la representación gráfica de Jesús trabajando, el Hijo de Dios trabajando, de carpintero. Pues tú, allá en el avión, en el escritorio, en el restaurante, donde estés, dejar obrar a Dios, como dijo Ratzinger, pero se nos acabó el tiempo. La devoción a la Virgen, decíamos, ¿no? Como pilar fundamental de la piedad de San José María y de sus hijos espirituales. Le llevó a escribir con solemnidad que nuestro Opus Dei nació y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Pensad que ha sido la gran protectora, el gran recurso nuestro desde aquel 2 de octubre de 1928 y antes. A ella acudimos en este aniversario para pedirle que nos prepare y nos conserve el camino espiritual y jurídico seguro, protegidos por su manto misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.